Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Armando Toledo, soy parte del plantel del Terranova Poniente y el día de hoy les vengo a platicar un poquito sobre política económica, principalmente en la parte de tipo de cambio. La maestra Karina, su profesora de Economía 2, me pidió que habláramos un poco sobre esto y creo que con todo lo que se está dando en estos momentos es un muy buen tema para conversar. Antes que nada, agradecerles también las precauciones y medidas que están tomando en casa. Sé que no han de ser las más divertidas, pero definitivamente como sociedad creo que es lo que debemos hacer. Déjenme, les comento, cuando tomamos una decisión a nivel de gobierno, a nivel de inversionistas o a nivel de inversión personal también, creo que es muy importante siempre tomar en cuenta tres factores. El factor político, el factor social y el factor económico. ¿Sí? Son esos tres factores los que nos dicen dónde nos encontramos parados y qué tan interesante, qué tan bueno es tomar las decisiones en ese momento. Todo siempre tiene que considerar esos tres elementos. Sí, ahorita por el tema que vamos a hablar, de pronto nos vamos a enfocar un poquito más en la parte económica, pero en realidad todos están directamente relacionados. Y para entrar en materia, me gustaría primero explicarles cómo es que los gobiernos funcionan, ¿sí? Y para eso utilicemos una nave espacial, ¿sí? Los astronautas cuando llegan a esa nave tienen toda la teoría eh, cuando es la primera vez que se suben, ¿sí? O ya la han utilizado cuando ya han viajado varias veces. Sí, ellos tienen un montón de manuales, pasaron un montón de simulaciones, tomaron un montón de cursos, ¿sí? Muchos de ellos son pilotos, pero no es lo mismo ser un piloto de avión que un piloto de nave espacial. Eh, para poder llegar, para poder llevar a todos los pasajeros, a toda la tripulación, a un lugar eh, sanos y salvos, ¿sí? Lo mismo pasa con los gobernantes. Ellos tienen todas estas estrategias que se llaman políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Y entre ellas verán que hay políticas de fiscales, políticas monetarias, políticas de educación, políticas de salud pública, de desarrollo social, muchas políticas, muchas estrategias que les dicen cómo es que podemos llevar la nave al destino que queremos, ¿sí? Obviamente, ya que estamos dentro de la nave y ya que empezamos a navegar, pues de pronto vemos un montón de pantallas que son indicadores. Y esos indicadores prácticamente lo que nos dicen es, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy altos? ¿Vamos muy bajos? ¿Vamos estables? ¿Nos estamos yendo para la derecha? ¿Nos estamos yendo hacia la izquierda? Y es lo mismo que tienen nuestros gobernantes a nivel de indicadores económicos, sociales y políticos. Y al mismo tiempo ellos también tienen botones y palancas, a lo que nosotros les llamamos instrumentos, para accionar con la finalidad de corregir el rumbo de toda la nave. ¿Sí? Con el fin último, como les comentaba, de llevar a la tripulación y a los pasajeros sanos y salvos a su destino. Y el destino final de cualquier gobierno, indistintamente donde se encuentre, en lugar, en época, el tipo de gobierno y de régimen en que se encuentra, tiene que ver con el bienestar social. ¿Sí? ¿Y qué es el bienestar social? Pues básicamente es eso que percibimos y que sentimos a nivel de educación pública, de sistemas de salud, de alimentación, de crecimiento en infraestructura o mejora en infraestructura, de vivienda, de generación de empleo, de acceso a créditos, de seguridad. Al final del día todo tiene que ver con la disminución en algún momento de la pobreza. Y esa es la razón por la cual nosotros votamos por el gobierno, porque estamos probando y creyendo que nos va a llevar a ese objetivo final que es el bienestar social. Y por eso es que la gente le da el voto a los gobernantes, para que ellos tomen esas decisiones dentro de la nave que nos hagan llegar al destino social. ¿Sí? Dentro de todas esas políticas, encontramos en la parte de política económica diferentes indicadores. ¿Sí? Estas pantallas que habláramos son estas que les estoy comentando. Son la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Qué tanto está creciendo el país a nivel de producción real? La tasa de desempleo,
¿no? O de empleo. ¿Qué tan alto hay qué tanto hay de empleo o qué tan bajo es el desempleo como país, ¿sí? ¿Cómo somos capaces nosotros de mejorar la distribución de la riqueza en las familias? ¿Cómo evitamos que los precios de las cosas suban de un día para otro? ¿Sí? A eso le llamamos estabilidad de precios. ¿Cómo sabemos qué tenemos en nuestras reservas, qué acciones hemos hecho a nivel de nuestros fondos que nos permiten afrontar cualquier compromiso a futuro que tengamos con el exterior? ¿Sí? Todo eso nos va a llevar a un ambiente de paz social. ¿Sí? Eventualmente, si todo sale bien, nos llevará a una disminución de la pobreza, que eso es un objetivo muy importante. Y de alguna manera, todos estos mecanismos nos ayudan también a saber cómo nos encontramos a nivel de situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos para poder aliviar cualquier tipo de contingencia? Y para eso, pues obviamente tenemos diferentes políticas, ¿sí? A nivel de política económica vamos a encontrar tres políticas. La política fiscal, que tiene que ver con la recaudación de impuestos, con el gasto público, con la fijación del precio del petróleo para el tema del presupuesto, con temas de regulaciones, ¿sí? La persona responsable es el secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? ¿Y cuál es el indicador que él utiliza? Es la balanza pública o la balanza fiscal. Tenemos también otra política, la política monetaria, que básicamente lo que trata es de mantener los precios estables, evitar la inflación o controlar la inflación a tasas bajas, ¿sí? ¿Qué instrumento, qué palanca, qué botón tenemos para, en caso dado de que se nos esté saliendo, regresar a rumbo? La tasa de interés. ¿Y quién es el responsable de la tasa de interés? El Banco de México. Es el gobernador del Banco de México. Y de la misma forma tenemos políticas económicas del exterior, ¿sí? Principalmente, ¿qué tenemos ahí? Es una política cambiaria. Lo principal es el manejo o la relación o el balance que existe entre las exportaciones e importaciones. El instrumento que tenemos para tomar acciones se llama tipo de cambio y es lo que hoy nos trae en la conversación. ¿Y quién es el responsable? Pues es la Comisión Cambiaria, que está conformada por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México. Hablando de política económica exterior, como ven, tipo de cambio es uno de los elementos importantes, pero no es el único. Ellos son también responsables del tema migratorio, del tema de deuda externa y de financiación externa, y principalmente el tema de regulaciones. Y ustedes, una de las principales regulaciones que han visto en las últimas semanas tiene que ver con la aprobación de la revisión al Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, ¿no? ¿Cuál es básicamente el objetivo entonces de la política económica exterior? Es las acciones y la participación del gobierno para estimular o restringir las actividades de mexicanos en el exterior, así como las actividades de los extranjeros dentro del suelo mexicano. Esta es una lámina un poquito cargada, de todos modos ustedes van a tener acceso a toda esta información para que la revisen a través de la maestra Karina, pero básicamente el tipo de cambio según el Banco de México es una tasa de referencia para ayudarnos a entender cuántas unidades de una moneda extranjera son necesarias para poder acceder a un peso o cuántos pesos son necesarios para poder acceder a una unidad de moneda extranjera, ¿sí? Va a ser interesante ver cómo se maneja el tipo de cambio. Se maneja a través de regímenes cambiarios. Esos regímenes cambiarios tienen tres formas de hacerse. El primero es un régimen de tasa fija, ¿sí? El gobierno va a tomar las medidas que sean necesarias para que el tipo de cambio siempre se mantenga al mismo nivel. Un ejemplo claro de esto es la política cambiaria de China, ¿sí? Los chinos dicen, este es el tipo de cambio y este se va a mantener fijo, no importa lo que suceda en el mercado global, ¿sí? Esto les da, de alguna manera, algunos beneficios como competitividad, pero al mismo tiempo a nivel de Organización Mundial de Comercio, pues hay ciertos problemas porque pues no son los más justos, ¿no? Y hablan mucho de temas de subsidios,
¿sí? El gobierno chino, al estar involucrado dentro de prácticamente toda la industria en China, pues toma esas decisiones, pero tendrá sus pros y tendrá sus contras, ¿no? El otro tipo de régimen cambiario es la parte de régimen flexible o variable, que es prácticamente lo que utiliza México desde 1994. El tipo de cambio es regido por el mercado. Ustedes ya lo vieron en microeconomía el semestre pasado, es la ley de la oferta y la demanda. Al haber mayor oferta, el precio va a bajar, al haber mayor demanda, el precio va a subir, ¿sí? Y principalmente con commodities, como es el caso de las monedas, ¿sí? Y el último tipo de cambio tiene que ver con bandas cambiarias, ¿sí? Básicamente lo que dice el gobierno es, mi moneda va a fluctuar dentro de un rango de tipo de cambio. Cuando llega al límite superior tomaré acciones para bajarlo, cuando llega al límite inferior tomaré acciones para subirlo, pero yo voy a estar tomando injerencia dentro de las decisiones del tipo de cambio. Veremos más adelante, en el caso de México, que con todo y que es un régimen flexible, también tiene de vez en cuando injerencia el gobierno para evitar que el tipo de cambio se salga de control, ¿sí? Déjenme entonces explicarles por qué el tipo de cambio es importante. Hagamos de cuenta que de nuestros aguinaldos, ¿sí? En diciembre a mí me dieron 18 pesos y en enero pues yo tenía esos 18 pesos, mejor dicho, tenía 180 pesos y con eso yo podía acceder a 10 dólares, ¿sí? Yo entré a Amazon para tratar de comprar una cubierta para mi celular y había una cubierta que costaba 10 dólares, pero no me acababa de gustar. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar esos 180 pesos para que en marzo yo compre mi cubierta ya que llegue la cubierta que me gustó, ¿no? Sí, y efectivamente entré en marzo y vi la cubierta que me gustó y costaba los mismos 10 dólares, ¿sí? Entonces fui al banco y le dije, ¿sabe qué? Pues quiero cambiar mis 180 pesos para comprarme mi cubierta de 10 dólares. Pero resulta que en el banco me dan 7.50. ¿Pero por qué? Obviamente ya el tipo de cambio en marzo, le estoy hablando de 3 meses a la fecha, está en 24 pesos por dólares. Entonces, pues ya tuve que ponerle otros 2.50 y al final ya no me la compré porque el tipo de cambio jugó en mi contra. Prácticamente ahora soy un 25% más pobres hablando en dólares, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando jugamos al revés? ¿Sí? Y de pronto digo, ¿sabes qué? Con esos 180 pesos que yo me recibí en diciembre, compré 10 dólares en enero, ¿sí? Y en marzo dije, bueno, mira, ya no llegó la cubierta que quería, pero tengo estos 10 dólares, los voy a cambiar. Llego al banco y en lugar de darme 180 pesos, me dan 240 pesos, ¿sí? Entonces, de pronto, pues ya gané un 30% más, ¿sale? Y eso únicamente por el tema de tipo de cambio. Ahora vayamos a casos de pronto un poquito más dramáticos, pero igual de reales. ¿Qué pasa si yo salgo como empresa a pedir un crédito en dólares? ¿Sí? A lo mejor la tasa es suficientemente atractiva, la tasa de interés, pero el tipo de cambio de enero a marzo, pues ya me pegó un 30%. Y si yo pedí 100 dólares de crédito y esos 100 dólares de crédito son 1,800 pesos, resulta que para marzo ahora voy a deber 2,400 pesos. Algo que no está, híjole, muy, muy interesante, ¿no? Pero pongámoslo en el lado opuesto. ¿Qué pasa con todas estas familias que tienen alguna persona en el extranjero trabajando para apoyar? ¿Sí? Y acuérdense que las remesas es una de las 3 ingresos del país más importantes que tienen. Entonces ellos estaban enviando 100 dólares a la semana, 1,800 pesos. De pronto, en 1,800 pesos en enero, en marzo esos mismos 100 dólares están llegándole a las familias 2,400 pesos, ¿sí? Dependiendo de donde te encuentres, el tipo de cambio jugará a favor o en contra, pero es una variable que hay que tener en cuenta cuando tomamos algunas decisiones al respecto, ¿sí? Déjenme presento otro caso. Esto me pasó. Yo tengo un amigo japonés, Jin Ho, y Jin Ho resulta que es un activo comprador de naranjas en el mercado mundial.
él compra naranjas de a $1 por kilogramo. Y tiene dos proveedores, un citricultor de aquí de Martínez de la Torre, Veracruz, ¿sí? Y un granjero americano en Florida. Ambos les venden las naranjas a $1 por kilogramo. Entonces, para Jinho es suficientemente transparente. Yo le compro 50% de mi consumo al chico de Martínez de la Torre y 50% de mi consumo al gringo en Estados Unidos, ¿sí? Pero resulta que llega marzo, ¿sí? Y en marzo, pues, el Jinho sigue comprando naranjas a $1 el kilo. Pero nuestro amigo de Martínez de la Torre, ahora, en lugar de recibir 18 pesos por cada kilo que vendía de naranjas, ahora empieza a recibir 24 pesos por cada kilo de naranja que vende. ¿Qué crees que haría nuestro amigo de Martínez de la Torre? Bueno, yo creo que hay dos opciones claras, no sé cómo lo ven ustedes. Una sería quedarse con 6 pesos de ganancia y las metería a su bolsillo, o de pronto podría pensar en crecer más su granja de citrícola. O la otra es decir, ¿saben qué? Pues yo vendía naranjas de 18 pesos de todos modos, ¿sí? Pero resulta que esas naranjas de 18 pesos ahora en dólares son 75 centavos de dólar. ¿Y qué pasa si voy con mi amigo japonés y le digo, mira, ¿sabes qué? En lugar de vender naranjas de dólar, te vendo naranjas de 75 centavos de dólar por kilogramo? Mi amigo japonés, que es bastante hábil para las finanzas, dice, no, pues prefiero comprar naranjas de 75 centavos de dólar por kilogramo, y en lugar de comprarle al gringo que me las sigue vendiendo a $1, ahora se las compro a mi amigo de Martínez de la Torre, que me las vende a 75 centavos de dólar el kilogramo. ¿Sí? Nuestro amigo de Martínez se ha vuelto más competitivo y por lo tanto le ha dado oportunidad de ir a conseguir más mercado. Bueno, pues todo eso está muy bien y como les digo, a veces jugará a favor, a veces jugará en contra, pero el tipo de cambio siempre es un elemento y es un instrumento que tiene el gobierno para fomentar o desacelerar, en caso dado que se requiera, algunos temas económicos, tanto locales como globales, ¿sí? Pero ¿por qué se mueve el tipo de cambio? ¿Sí? Y creo que esa es la parte que valdría la pena entender. Hay un montón de factores que hacen que se mueva el tipo de cambio. Sin embargo, me voy a enfocar a uno de los principales, si no es que el principal factor que hace que se mueva el tipo de cambio, y esto tiene que ver con los inversionistas globales, ¿sí? Allá afuera hay gente que se dedica a mover el dinero en todo el mundo. Hay gente que capta dinero de Arabia, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de África, de Latinoamérica, y lo anda moviendo en todo el mundo, buscando dos cosas. La primera es dónde obtengo más dinero, ¿sí? Por el dinero que yo invierto, dónde genero mayor rentabilidad y dónde tengo menor riesgo, ¿sí? Por ese dinero que voy a invertir. ¿Sí? Me gusta el dinero, sí, pero tampoco estoy dispuesto a tomar mucho riesgo por ganar más dinero. Y este es el caso, y este es un caso claro existente. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de referencia o los intereses que te pagan por tu dinero, según la Fed, y por cierto esto lo acaba de modificar la semana pasada, tiene otras razones, principalmente a nivel de liquidez, queremos meter más circulante al sistema, pero bueno, eso no es lo que nos trata ahorita. Dice, la tasa de referencia es de 0.25%, 0.25%. Quiere decir que por cada $100 que yo invierto en Estados Unidos, yo recibo 25 centavos de dólar al final del año, ¿sí? Por el caso contrario, ¿sí? Yo si llego a Argentina e invierto $100, al final del año yo recibo $50. No, pues es bastante interesante, pero resulta que de Argentina en los últimos años, cuando de pronto Kirchner o cualquiera de estos se levanta con ciertas situaciones, congela el sistema bancario y tú ya no puedes sacar tus dólares del sistema bancario. Y entonces resulta que pues, de nada sirve que me tenga $50 allá adentro en Argentina si no los puedo sacar. Entonces, estos inversionistas globales buscan qué países tienen como que esos dos beneficios. Me generan cierta rentabilidad y al mismo tiempo no tengo tanto riesgo, ¿sí? Y uno de esos países es México.
la tasa de referencia de México, que es el CETE, está al 7%, ¿sí? Que por cierto acaba de bajar 0.25 de la semana pasada ahora. Y ese 7% es suficientemente atractivo para los inversionistas para decir, meto mi dinero en México porque además yo sé que el riesgo es bajo, ¿sí? Perfecto, hasta ahí estamos muy bien, la economía se mantiene y todo sigue, pero resulta que diría la canción, es un mundo globalizado y dependemos de muchos otros factores, ¿sí? Y en ese mundo globalizado vivimos con situaciones de pandemia del COVID-19, tenemos problemas en el precio del petróleo, existe actualmente una guerra comercial entre Estados Unidos y China, los rusos están tomando algunas acciones a nivel de Europa, sigue habiendo este conflicto en Medio Oriente, y resulta que esos inversionistas, la verdad es que son bastante miedosos y tan pronto ven que se empieza a mover, que empieza a haber riesgo a nivel global, ellos salen buscando lugares donde poner el dinero que no tenga riesgo. Ya no me importa que no me dé dinero, que ya no me genere intereses. Lo único que quiero es no tener riesgo. Y es ahí cuando salen corriendo principalmente al mercado americano. Entonces, pues básicamente lo que hacen es sacar el dinero o los dólares que están dentro de nuestro sistema bancario y se los llevan a Estados Unidos. En ese proceso, cuando están sacando dineros, pues obviamente hay una demanda alta de dólares, ¿sí? Ellos están demandando dólares del sistema bancario mexicano y por lo tanto el precio empieza a subir, a subir y a subir. Si nosotros nos quedáramos esperando hasta que los inversionistas sacaran todo su dinero, pues obviamente el tipo de cambio se iba a ir a las nubes y probablemente entremos en un problema mucho más grave de devaluación. Razón por la cual el gobierno mexicano en ese momento toma algunas acciones a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y dice, tenemos reservas, ¿sí? Hemos hecho un buen trabajo ahorrando, tenemos políticas austeras que nos permiten ahorrar, tenemos un precio de petróleo que en el pasado nos ayudó a ahorrar y por lo tanto tenemos suficientes reservas como para inyectar dólares al sistema bancario. Entonces, los inversionistas están sacando, pero el gobierno de México está inyectando dólares. Eso hace que también haya oferta y por lo tanto el dólar empieza a estabilizarse, ¿sí? Probablemente no al nivel que solía estar, pero si no se toman esas acciones, eventualmente el precio seguirá subiendo. Entonces es muy importante que el gobierno en ciertos momentos inyecte dólares, de hecho a ese proceso de inyección de dólares se le conoce como subasta, para estabilizar el precio del dólar, ¿sí? Entonces, al final, esa es una de las principales razones por las cuales existe un tipo de cambio, en nuestro caso, que es variable, que es flexible, ¿sí? Pero que no lo podemos de pronto dejar solamente a las fuerzas del mercado, porque si no se sale de control. Entonces el gobierno tiene que eventualmente entrar e inyectar dólares a nuestro sistema. Como se dieron cuenta, pues hay inversionistas. Estos inversionistas pues hacen inversiones de instrumentos bursátiles, ¿no? O en CETES. Pero el problema de este tipo de inversionistas es que tan pronto ven un riesgo, salen corriendo, ¿sí? Y desestabilizan muchas economías del mundo. A este tipo de inversionistas o a este tipo de inversiones se les conoce como inversiones golondrinas, ¿sí? En el momento que empieza a haber riesgo, salen volando para un lugar donde no hay riesgo. Sin embargo, como país, seguimos necesitando inversiones y lo que buscan nuestros gobiernos es atraer inversionistas que no vengan únicamente a invertir dinero en búsqueda de un retorno de mediano plazo o de corto plazo en algunas cosas. Buscamos inversionistas de largo plazo, inversionistas que digan, estoy dispuesto a poner una planta productiva, estoy dispuesto a generar empleo, estoy dispuesto a crecer mis plantas y mis operaciones en México, porque esos inversionistas, indistintamente del riesgo que haya a nivel global, están comprometidos con el crecimiento del país. ¿Sí? Déjenme con esto, y ya para finalizar en el tema de tipo de cambio, pues darle algunas preguntas. Ojalá les pudiera servir para reflexionar. Y les preguntaría, ¿ustedes creen que es buen momento para comprar artículos de importación? Por ejemplo, el nuevo Xbox
o un nuevo teléfono celular, un iPhone X, no sé en cuál X van, ¿sí? ¿Sería buen momento ahorita? Con lo que sabes ahora de tipo de cambio, si tienes que hacer tu despensa del mes, ¿te irías a comprar al Costco o al Mercado Malibrán? ¿No? Con lo que sabes de tipo de cambio ahora, y si no hubiera este problema de salud, en estas vacaciones te irías a McAllen de shopping o te irías de viaje a Puerto Vallarta. Si tuvieras que empezar un ahorro, ¿qué tipo de moneda de pronto considerarías para generar el ahorro? O por el otro lado, si tuvieras que pedir un préstamo, ¿en dónde lo pedirías y en qué moneda lo harías? ¿Sí? Entonces, todos este tipo de preguntas no solamente son reales, sino muchas más te vas a llevar a cabo en tu vida, y es importante empezar a tener claro ciertos elementos, principalmente económicos, que van a tener un impacto en tus decisiones hacia el futuro. Yo me quiero despedir, no sin antes tomar este último minuto para mandarles, yo creo que 5 mensajes. El primero está alrededor de su preparación para su examen de admisión a la universidad. Creo que ha habido pocos momentos relevantes en nuestras vidas. Este es un momento muy importante. Por favor, tómenlo en serio y preparen un buen examen de admisión. Segundo, no pierdan la oportunidad de desarrollar un segundo idioma. No sé si se dieron cuenta, pero hablamos de globalización como el día a día. Les va a tocar a ustedes vivir en un mundo donde tendrán que dominar un segundo idioma para poder ser competitivos en el mercado donde se encuentren o donde decidan trabajar. Tercero, ya para ahorita ya saben trabajar en equipo, y si no lo han visto la importancia, tienen que reconocerla. Sus profesores en el Terra creo que han hecho un excelente trabajo en sensibilizarlos, en darles herramientas que les permitan estar cómodos trabajando en equipo, sabiendo que a veces vamos a tomar un rol de líder o a veces nos tocará ser parte del grupo de trabajo. El cuarto punto que les quisiera dejar es: ustedes van a ser valiosos allá afuera conforme su capacidad de resolver problemas se lo permita. Si ustedes saben resolver problemas, van a encontrar un montón de oportunidades sin importar el ámbito en el que se decidan desenvolver. Y por último, pues nuevamente agradecerles y reforzar la importancia de las medidas que se están tomando. Hay que quedarnos en casa y esperar que esto pase. Les agradezco nuevamente de antemano todo este esfuerzo adicional que están haciendo para mantener sus estudios y al mismo tiempo lidiar con el tema de la contingencia de salud que estamos viviendo. Les mando un fuerte saludo. Espero podamos seguir en conversación. Maestra Karina, le dejo mi correo y le mando esta presentación para que se las haga llegar a los chicos, esperando que haya cubierto sus expectativas. Yo me despido. Que tengan bonita tarde y nos seguimos saludando.